y yo decidí estructurar mi vida como en plazos de décadas, ¿no? Entonces yo decía, en mis 20s lo que yo quiero hacer es trabajar en los mejores lugares, en los mejores bancos del mundo para aprender su metodología, aprender su institucionalización. Era completamente dinero, todo lo que rodeaba, pero también era ventas, porque yo estaba dentro de banca privada trabajando en Wall Street. Vamos a traernos su dinero y vamos a invertir en proyectos en México. ¿Cuál es la respuesta de los americanos ante eso? Y el potencial que yo veía hacia México y América Latina, sentía que no lo estaba aprovechando. Entonces tomé la decisión de fundar esta compañía para primero actuar como un banco de inversión boutique y poder apoyar y atraer capitales para México y también para otras partes de la América Latina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast Conectando Conciencias. El día de hoy tengo una gran invitada, una muy buena amiga, Norma Canales. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias, muy bien, gracias. ¿Y tú? Miren, Norma es un caso bien particular. Miren, a ver, les platico rápido. Norma es economista financiera de la Universidad de Wisconsin-Madison. Trabajó en Wall Street, en bancos como Merrill Lynch, en JP Morgan en Nueva York y también en Morgan Stanley en Baltimore. Escribe en la revista Forbes y en el financiero Bloomberg. Y desde el 2014, ella es la CEO de Anca Corp, que es un fondo de inversión. Y es la forma en que tuve la oportunidad de conocerla y viendo proyectos de inversión en bienes raíces. Norma, bienvenida. Cuéntanos un poquito, Norma. Cuéntanos un poquito de ti. Sí. Cuando uno tiene un niño pequeño, siempre le preguntas, oye, para saber qué va a ser de grande, oye, ¿a ti qué te gusta más? ¿Ayudar a las personas o fabricar, hacer cosas? En tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta que tú eras muy buena para ayudar a las personas? Muy buena pregunta. Fíjate que desde que yo era muy pequeña siempre tenía la idea de crear. O sea, preguntaba porque me acuerdo que mis papás decían, es que eras una niña que cuestionaba todo. Pero ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿No? Tratar de razonar el porqué detrás de las cosas me lleva a cuestionarme absolutamente todo y ser mucho más analítica y muy matemática en mis cuestionamientos de todo lo que me rodeaba desde pequeña. Entonces, eso me llevó a poder entender cómo se movía el mundo y en mi forma de entenderlo desde que era pequeña, pues todo tenía que ver con la economía. Y es precisamente por eso que cuando yo voy creciendo, viniendo de una familia de empresarios, desde mis abuelos, por parte de mi mamá. ¿Qué empresa tenían? ¿En qué giro estaban? En el giro, bueno, mi papá tenía una empresa de agroquímicos. Ok. Sí, y luego después emprendió más, tuvo también una de las fábricas más grandes del norte de México de tarimas, que empezó desde cero, cuando apenas empieza el boom de la industria automotriz en México. Entonces siempre muy emprendedores y viendo cómo mi mamá siempre también súper activa en el negocio. Entonces el cuestionamiento de por qué pasaban las cosas y demás, a mí me llamaba mucho la atención el tema económico, ¿no? Y desde chiquita yo me acuerdo que estaba viendo pues en los 90s, a finales de los 80s, la película de Wall Street. Y le estaba viendo a mi papá. Con Michael Douglas. Sí, exacto. Claro. Y pues una niña de 6 años, pues ¿qué le va a interesar eso? A mí me llamaba mucho la atención, la dinámica, ¿no? La energía de eso. Y siempre fui como muy diferente. Entonces yo decía, bueno, eso me llama la atención, a mí me encanta. Entonces es muy curioso que desde pequeña pues me llamaba la atención el tema de la movilidad de los capitales y demás, pero siempre fue así. O sea, ¿nunca fuiste de jugar con muñecas o cosas así? ¿A jugar al trompo, al yoyo, la bicicleta? ¿Fuiste más...? Fui una niña muy deportista. Ok. Eso sí, desde pequeña, yo soy de una estatura muy baja y desde pequeña me entregaba los retos y empecé a jugar básquetbol. Ok. Y llegué a jugar básquetbol con los borregos del TEC y demás. Luego me fui a Estados Unidos.
pero siempre con la mentalidad de que no había limitantes ni por mi tamaño ni por lo que me dijeran. Entonces fui muy rebelde en ese aspecto de ponerme retos que se veían muy difíciles y sobre todo por la educación que mi madre me dio, pero de niña era analítica, numérica, pero también me gustaba mucho el deporte. De acuerdo. ¿Y cómo decides irte a estudiar finanzas a Wisconsin? Buen punto. Tuve la oportunidad cuando todavía estaba en la prepa de ir a Estados Unidos, ir específicamente a Madison. Y yo iba a trabajar para ahorrar dinero y pues... ¿Ibas a trabajar de lo que fuera? Sí, ajá. Okay. Tuve la oportunidad de empezar allá. Cuando yo iba a trabajar antes de entrar a la universidad, me llamó mucho la atención el College Town, porque Madison es un lugar donde es 100% college town, ¿no? Es puro estudiante. Puro claro. Estudiante. Pero más allá de eso, en ese entonces era una de las top 10 universidades en Estados Unidos. Ajá. Y además de que me gustaba mucho el ambiente colegial y demás, yo tomé la decisión, me fui un verano a trabajar para allá y regresé y dije, pues yo quiero estudiar en los Estados Unidos. ¿Trabajabas de que eras mesera? ¿Eras algo...? Trabajaba en una empresa, empecé desde abajo, desde organizar papeles y limpiar bodegas. Okay. Y bueno, así, y realmente es donde aprendo inglés bien a bien, porque pues yo soy de una generación donde todavía no había escuelas 100% bilingües. Entonces yo me voy a Estados Unidos y empiezo a trabajar desde abajo para poder entonces después pues ir avanzando en el transcurso de las oportunidades que se presentaban, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces ya empiezas, ya te gradúas de finanzas, consigues tu primer trabajo y ahí ¿qué pasa? O sea, te lo pregunto por esto, ¿no? Una chica latina, mexicana de Saltillo, de repente empieza a toparse en ese mundo que es bastante duro, es bastante dinámico, con unos titanes, con unos monstruos. ¿Qué pensabas en ese momento, no? ¿Cómo te sentías jugando en esas ligas? Porque dijeras tú, es que hay muchas mexicanas haciendo eso, pero no, eres un caso bien particular. Me gustaba el reto, me gustaba poderme enfrentar a algo que yo sabía iba a ser muy bueno para mi carrera y yo decidí estructurar mi vida como en plazos de décadas, ¿no? Entonces yo decía, en mis 20s lo que yo quiero hacer es trabajar en los mejores lugares, en los mejores bancos del mundo, para aprender su metodología, aprender su institucionalización, aprender sus métodos, demás. Entonces, para mí era un reto que yo quería lograr. Era obviamente muy complicado y difícil, claro, porque estaba yo en un mundo donde era completamente dinero, todo lo que rodeaba, pero también era ventas, porque yo estaba dentro de banca privada, trabajando en Wall Street. Entonces era muy exigente en cuanto, oye, trae más cuentas de inversión, trabaja en esto, pasa las licencias financieras para que puedas hacer también broker de venta de acciones y demás. Y para mí fue un momento muy difícil, pero al mismo tiempo fue el reto y fue la mejor escuela que yo he tenido en mi vida, es haber trabajado en Wall Street y lograr eso, porque aprendí lo que era el trabajo en equipo. Okay. Y aprendí lo que era realmente eficientar los tiempos y conocer a las personas para poder vender lo que realmente necesitaban. Entonces aprendí mucho cuando estuve ahí. De acuerdo. Y luego en toda esa evolución ya llegas, por supuesto que escribes en Bloomberg todo esto, pero de repente ¿cómo pasas ya a asociarte y luego volverte la CEO, la directora general de Anca? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo haces ese brinco, no? Porque es enorme, porque ya, digamos que dejas de ser parte del batallón a convertirte en la cabeza de algo bien importante, porque les platico aquí a los amigos, o sea, Anca es un fondo de inversiones bastante grande que está haciendo inversiones enormes en proyectos súper diversos en muchos países. Entonces, ser la cabeza de América Latina para todo esto, pues tiene su reto. ¿Qué pasó para llegar a ese punto? Pasaron varias cosas. Yo en ese momento estaba trabajando en Morgan Stanley y yo veía que entre más tiempo pasaba en Estados Unidos, menos hacía para México, porque estaba muy enfocada mi carrera hacia lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Y el potencial que yo veía hacia México y América Latina, sentía que no lo estaba aprovechando. Entonces tomé la decisión de fundar esta compañía para primero actuar como un banco de inversión boutique y poder apoyar y atraer capitales
para México y también para otras partes de América Latina. El detalle es que nos encontramos con una deficiencia muy grande de mercado de capitales en América Latina, porque no estamos tan desarrollados como en Estados Unidos, y nos empezamos a dar cuenta que iba a ser un reto mucho más grande del que habíamos pensado. Sin embargo, durante ese entonces se inician las reformas estructurales y se da la apertura a la reforma energética, que desde el mundo del capital privado y desde el mundo de las inversiones se veía como una muy buena oportunidad para hacer crecer la infraestructura en México, que bueno, sigue siendo muy, muy deficiente, pero en ese momento también lo veíamos así como una oportunidad para hacer crecer México en muchos diferentes sentidos. Entonces me enfoqué muchísimo en el tema de energía. Okay. Y ahí tuve la gran oportunidad de trabajar con las petroleras más grandes del mundo para traerlas a México, trabajar con diferentes organismos dentro de México para poder impulsar proveedores mexicanos que se pudieran alinear de acuerdo a los parámetros para ser contratados por empresas internacionales y poder estructurar proyectos muy específicos de inversión para temas de generación eléctrica, innovación de diferentes temas sustentables, así como también proyectos petroleros. Entonces, estuve muy enfocada en todo lo que era energía porque yo pensaba en ese momento, y lo sigo pensando, que la energía es como la base de la economía en los países. Y cuando no tenemos suficiente infraestructura para la generación eléctrica o todo lo que nos rodea en materia de energía, el crecimiento no se da tan bien como debería de darse. Entonces, mi base para poder aportar a este país siempre fue meterme en mi expertise y aprender de los mejores maestros en materia de energía para poder traer esos proyectos. Entonces, de ser un advisor y de ser un intermediario estructurador en materia de energía, también abrimos otra división que es de bienes raíces. Y lo que hacemos primordialmente es colocar capital en proyectos. Ahorita representamos a varios family offices e inversionistas, mayormente estadounidenses y canadienses, y todo eso lo empezamos a colocar en proyectos de inversión actualmente, por ejemplo, en Centroamérica, y estamos iniciando a ver y voltear a ver a México como uno de los países más importantes en el mundo de inversión, sobre todo por el tema del nearshoring. Claro. De hecho, hace un par de programas tuvimos aquí a un experto en nearshoring, creo que lo viste eso, ¿no? Bien interesante lo que está pasando aquí en Monterrey. Oye, Norma, pero aunque estamos hablando de dinero, al final es un tema de personas. ¿Cómo haces? O sea, ¿cuál es el reto principal de decirle a un grupo de inversionistas americanos, decir, oigan, miren, vamos a confiar en México, vamos a traernos su dinero y vamos a invertir en proyectos en México? ¿Cuál es la respuesta de los americanos ante eso? Afortunadamente México tiene muchísimo material para poder complementar una tesis de inversión. Okay. O sea, lo estamos viendo naturalmente, orgánicamente, cómo están viniendo las inversiones, pero además de eso, los inversionistas con los que nosotros trabajamos es de una carrera de vida que hemos estado estableciendo con ellos. Y la empresa obviamente tiene su consejo de administración, sus directores expertos. Entonces, todos en equipo nos fortalecemos para poder representar tanto al inversionista como los proyectos que están aquí en México, y realmente buscamos a los mejores de los mejores. Y es ahí donde se toma la decisión en consejo, en comité de inversiones, ver hacia dónde se moviliza el capital. De acuerdo. Pero Norma, siempre hay imprevistos. Entonces, eso es un tema de neurociencias, ¿no? Que es lo que se enfoca el podcast. ¿Cómo le haces tú, por ejemplo? Debe haber momentos de mucho estrés, porque estamos hablando de cientos, o sea, miles de millones de dólares que están dirigidos en un proyecto, y pues muchas cosas fallan. ¿Cómo le haces tú para poder estar tranquila en esos momentos de presión y poder dar la cara y seguir adelante y seguir tomando buenas decisiones? Es una pregunta difícil la que te hago, pero estoy muy intrigado, porque a veces uno se espanta, uno se tensa con cosas menores, y cuando dices, oye, cientos de millones de dólares, pues no debe ser cualquier cosa. Muy buena pregunta. Yo creo que para mí es algo normalizado. ¿Y estás acostumbrada a tener Estoy acostumbrada, y creo que las células tienen memoria, ¿ok? Entonces, yo vengo de una escuela, de mi formación, desde la carrera hasta
donde estuve trabajando en Nueva York y demás, sumamente estricta y donde estaba acostumbrada a ver esto, ¿no? Entonces, para mí no es un tema que me sorprenda. Sí, obviamente mucho estrés, obviamente lo trabajo diario. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para eso? Meditación. Ok. Practico mucho la meditación y practico mucho la empatía, porque como tú dices, o sea, esto no es nada más de dinero, es de relaciones. Claro. Entonces, la empatía con la otra persona, de entender cómo está pensando como inversionista o cómo está pensando como emprendedor, sumamente importante. Y separar eso y verlo de una manera más fría para el bien del negocio, creo que es una de las cosas que me han ayudado muchísimo a separar las emociones de lo que es un negocio, ¿no? Sí, de acuerdo, porque si no, además esto te acabaría matando, te acabarías enfermando, te pasan 1000 cosas en tu cuerpo cuando tienes esos niveles de estrés y no los trabajas. Claro. ¿Has tenido algún quiebre fuerte en tu vida? Uh-huh. Sí, hace 3 años tuve un accidente. Ok. Y estuve muy enferma. Ok. Y bueno, se me paralizó la parte izquierda del cuerpo, no me podía mover. De acuerdo. Entonces me tuvieron que operar del cuello, de las cervicales, y pues realmente fue una experiencia, te puedo decir que la más hermosa que he vivido en mi vida. Hermosa, ¿por qué hermosa? Por lo que aprendí lo que es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Porque siempre me dicen, es que eres muy inteligente, y yo siempre esforzándome, tratando de sacar adelante las cosas y demás, pero no era tan sabia como debía de haberlo sido, y la operación y pasar por ese proceso me ayudó a entender la diferencia. Y la gran diferencia es que una persona inteligente pues sabe hacer las cosas, es productivo, sabe lidiar con el estrés y demás, pero una persona sabia realmente sabe cómo utilizar bien su tiempo, porque cuando a mí me dijeron, Norma, te vamos a operar y hay 3 posibilidades: que todo salga bien, que no sobrevivas a la operación o que quedes completamente paralizada del cuello para abajo, pues yo en mi mente automáticamente pensó en me voy a quedar paralítica del cuerpo para abajo o voy a perder la vida. Paralítica, ¿no? Del cuello para abajo. Sí. O sea, cuadraplégica. ¿Sí? Cuadraplégica, Okay. Ajá. Para mí eso fue una situación donde ya no importaba mi carrera, mi empresa, mis contactos, mis títulos, mis premios. Era absolutamente inútil. Lo único que a mí me importaba era cuánto tiempo tenía desde ese momento hasta cuándo iba a ser la operación. Entonces aprendí realmente a valorar el tiempo que tengo todos los días, porque en ese momento iba en contra del reloj antes de operarme. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te dieron la noticia a que fue la operación? ¿Fueron una semana, un mes? ¿Cuánto fue? Fueron como 2 semanas en lo que me preparaba para los estudios y demás. Y fue un verdadero terror. Sí, 2 semanas larguísimas, me imagino. Sí, pero estuve muy conectada con mi esencia como persona. De analizar lo que había hecho en mi vida, y realmente me cambió en muchos sentidos, porque realmente te vas sin nada, ¿sabes? Entonces, claro. O te quedas mal y luego terminas siendo ¿qué? ¿No? Entonces, para mí lo importante era, oye, no importa todo esto, lo que importa es el tiempo que me queda con mi familia, y más allá de eso, ¿qué les dejé? No en el sentido monetario ni económico, es qué le dejé a la humanidad para que hoy haya servido mi existencia aquí. Y fue a partir de ahí que empecé a cambiar mucho mis formas de pensar. Y gracias a Dios todo salió perfectamente bien en la operación. Sí, pues aquí estamos. Sí, te veo perfecto. Pero ahora tengo una fortaleza muy, muy distinta a la que tenía antes, ¿no? Porque sabes que lo que pase, lo que te puedan hacer es nada. Si se cae un proyecto es nada. Si algo falla es nada. Realmente, ¿no? El sentido de las cosas. El verdadero valor que tienen las cosas. Sí y no, porque también tenemos que ser muy cuidadosos con la medición del riesgo en cuanto a la representación que tenemos con nuestros inversionistas. Claro. Y tenemos que aprender a separar en tanto lo que es tu forma de ver la vida y lo emocional y demás de lo frío que es el negocio, aunque el negocio lo hacen los humanos, al final de cuentas. Pero en el sentido personal mío, ese punto de quiebre que yo tuve me ayudó muchísimo para ver las cosas de otra manera y también ser más selectiva en absolutamente todo lo que hago y disfrutar más a mi familia y estar sobre todo agradecida todos los días de estar aquí, ¿no? ¿Qué tiene que tener un proyecto o un inversionista para que ustedes volteen o para que tú voltees a verlo y digas,
esto me late. Por supuesto que habrá que hacerle 1000 pruebas y esto, ¿no? Y he estado con ustedes, ¿no? Sé todo lo que evalúan. Pero de entrada, para que un negocio o una persona te suene interesante, ¿qué debe tener? Depende mucho de la etapa en la que el negocio esté. No es lo mismo, por ejemplo, evaluar una startup a una empresa que ya va encaminada para hacer una oferta pública en la bolsa. Pero a mí me gustan personalmente los negocios que sabemos que van a tener continuidad, que se pueden institucionalizar y que pueden crecer por medio de alianzas estratégicas, joint ventures, o a lo mejor que se puedan también abrir hacia los mercados de capitales. Y lo que más observo es quién fue el fundador y qué fue lo que le dio a ese fundador la energía y la motivación para hacer ese negocio, y qué es el proceso que después siguió para que ese negocio no se quedara como una empresa familiar o se quedara dentro de un parámetro de no crecimiento o evolución. Porque en México se dice mucho la frase de empresarios ricos, empresas pobres. Entonces, precisamente no es culpa de los empresarios, es culpa de que no tenemos un mercado de capitales desarrollado dentro de nuestro país para poder tener las opciones que muchos los hacen en Estados Unidos. Fundo una empresa, la vendo. Ahora fundo otra empresa y la vendo. Claro. Entonces, la mentalidad de crear, hacer crecer, vender para que también tenga su evolución esa empresa es sumamente importante. Y eso es lo que a mí me gusta ver. Empresas que tienen a un emprendedor que dices, wow, logró hasta acá, pero también logró formularla para su evolución y crecimiento hacia los mercados más grandes globales. Sí, porque tú puedes ser muy bueno emprendiendo algo, pero llega un momento en que la empresa te rebasa y que quizás tú ya no seas o tu equipo ya no sea el conveniente para eso. Entonces es el momento de soltarla a que alguien más la administre, ya sea que la vendas o hagas algo con ella. Puede haber muchos empresarios viendo esa entrevista. ¿Qué buscarías tú? O sea, ¿qué le podemos ofrecer a un empresario para que se acerque a ustedes? ¿Qué tiene que tener ese empresario para acercarse a ustedes? Buena pregunta. Nosotros básicamente trabajamos con todo tipo de empresarios, pero a mí me gusta el empresario que quiere abrirse a aprender más cosas, ¿no? O sea, hemos tenido experiencias en México donde está muy cerrado, muy cuadrada la estructura de ciertas empresas. Sin embargo, la forma más eficiente que los empresarios o inversionistas pueden hacer para hacer crecer su dinero es ser parte de un fondo de inversiones. Si un fondo de inversiones te abre la posibilidad de poder ser parte de diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de proyectos inmobiliarios, entonces, y eficientizan su tiempo de una manera muy productiva, porque tienes a los expertos financieros que se dedican a hacer esto, que van a cuidar de tu inversión dentro de este fondo de inversiones, y tú puedes tener un fondo de inversiones, tú puedes ser parte de ese proceso paralelo a lo que es tu empresa, para que puedas ir creciendo tu patrimonio y tengas muy bien cuidado todo, tu familia, tu negocio, y aprender a separarlo. Y nos gusta a nosotros trabajar con empresarios que les gusta dar ese paso a la institucionalización, al crecer, al diversificarse, al tener esa diversidad dentro de sus negocios y sus inversiones, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos en México, ¿no? México tiene una tradición muchas veces de que haya mucha corrupción, de que haya muchos fraudes en las empresas. Entonces, el empresario por sí está siempre precavido de que, oye, es que el banco se quiere llevar mi utilidad, oye, es de que mi socio me quiere estafar. Entonces, de repente, abrirse a que inversionistas extranjeros inviertan en tu negocio, tengan parte de tu negocio, de tu responsabilidad. Si bien hay empresarios que están acostumbrados a eso y lo ven como algo normal de todos los días, puede haber otros empresarios que al contrario, dicen, no, espérate, mejor yo solito, yo me mantengo en lo mío y no volteo a ver. ¿Te ha tocado eso? ¿Que veas oportunidades y que el empresario no confía en ustedes? Definitivamente México es un país difícil. Es un país que tiene, también por la falta de desarrollo de mercados de capital, es sumamente difícil. No se da el crecimiento de las empresas como se debería de dar. Entonces es una cultura también diferente. Claro. Sin embargo,
la posibilidad no nada más de decirle a un empresario, oye, va a llegar, te van a comprar la empresa, sino es diferente. Tú también puedes ser parte de otras empresas que no son tuyas y puedes ser parte por medio de un fondo de inversiones de adquisiciones que podemos nosotros estructurar para llegar a tener cierta participación en un mercado, ¿no? Entonces es la apertura no solamente a de que ellos vendan, sino que ellos sean parte de otro tipo de estructuras y otro tipo de negocios sin tener que operarlo, porque ahí básicamente ya está todo muy bien organizado y cada empresa tiene su propia estructura y demás, ¿verdad? Y qué bien. Tú como una chica saltillense, ¿qué le puedes recomendar a un chavo que dice, oye, pues a mí me gustaría como Norma ir a Wall Street y estar ahí? Y se imagina, no sé, los abogados ven Suits y Harvey Specter y todas esas cosas que están de moda. ¿Qué le recomendarías a un joven chavo o chava que quisiera seguir tus pasos o hacer los suyos, ¿no? Pero en un mercado financiero en Wall Street? Qué bonita pregunta, y es bien diferente a lo que le recomendaría a un joven que a una joven, ¿no? Ok, dime ambos. Sí. Yo tengo hijo y hija, por eso estoy pensando. Pues mira, la forma en que a mí me ha funcionado es que yo estructuro mi vida. Yo ya voy a entrar al 4º piso, Okay. Pero he estructurado mi vida como en facetas de décadas, como te comenté. A mí me funcionó que en los 20, o sea, de 20 a 30, lo que yo decidí con mi vida fue echarle todas las ganas del mundo para estar en los mejores bancos que había. Y yo iba a hacer todo lo posible para poder trabajar ahí, ¿sí? ¿Y por qué? Porque iba a obtener no solamente el conocimiento de la forma en la que trabajan, sino que también iba a aprender de la disciplina que conlleva estar ahí. Ahora las nuevas generaciones realmente se ve que no quieren llevar a cabo esa cultura que antes se llevaba laboral, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio. Yo creo que sí es de esfuerzo y sacrificio, sí lo hacen, pero la manera en la que trabajar para un banco, levantarte a las 5 de la mañana y estar en Wall Street y no dormir y seguir trabajando, no lo vemos muy comúnmente, sobre todo en México, ¿no? Entonces tienes que ir con una mentalidad de que verdaderamente vas a la guerra. Vas a la guerra a esforzarte, vas a la guerra a aprender, a que no te salgan bien las cosas, a tener disciplina, a estar cansado y no tener una vida con balance. Porque si no, no lo logras. Es la realidad de las cosas, pero por algo tienes 22, 24, 25 años, ¿no? Porque tienes realmente la fortaleza en tu cuerpo y en tu espíritu para poder tomar esos riesgos y aprender lo mayor posible. Posterior a eso, emprendan. Apréndele a los mejores y emprende tú tu negocio. Pero ya que le aprendiste, porque entonces tu proceso y tu curva de aprendizaje va a ser mucho más corta. Sobre todo si hablamos del tema de finanzas, ¿no? La competencia es masiva en el tema de emprendedurismo, es difícil. Entonces no es fácil como todos la ponen, no vas a tener la vida de lujo. En realidad es difícil y también requiere de mucha disciplina. Pero cuando estuviste en una institución, una verdadera institución, y aprendiste lo que es, cómo llevan a cabo, ya, porque ellos ya pasaron toda una curva de aprendizaje de muchas vidas, ¿no? Sí. Para ser lo que son. Claro. Y aprendes de eso para emprender tu negocio. Creo que eso para mí me funcionó y fue clave para poder continuar. ¿Por qué? Porque el ADN que yo generé desde mis 20 años hasta ahora ha sido es precisamente eso. Poder tener esa fortaleza, controlar las emociones y ser más fría en el negocio, pero al mismo tiempo también tener la resiliencia para no rendirte en tu negocio, ya cuando tú eres emprendedor, ¿verdad? Esa parte es clave lo que estás diciendo, porque es muy sencillo. Tengo mi empleo, algo salió mal, pues no importa, yo sigo cobrando. Pero cuando ya es tu negocio, cuando tú eres la cabeza y tú te encargas de todo, ¿no? A cualquier nivel, ¿eh? Puede ser una tienda de esquina o puede ser una corporación. Al final la responsabilidad acaba siendo muy similar. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien, hablando de resiliencia, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien para que trabaje? Por ejemplo, tenemos la motivación y tenemos la disciplina. Hoy está de moda el tema de la motivación, pero sabemos que a la larga lo que te va a sacar adelante es la disciplina. ¿Sí? Todos los días pararte y todos los días hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien para que pueda trabajar mejor en su disciplina? Definitivamente necesitan tener esa motivación por lo cual hacen las cosas para que la disciplina esté ahí y funcione, ¿verdad? El motivo, el ¿no? motivo, más bien, sí, el motivo. Pero
La disciplina no de lo que vas a conseguir en materia económica o de tu negocio, por eso la tienes, sino la disciplina de quién te vas a convertir. Eso es lo importante. Las cosas que haces realmente no son para, oye, yo quiero lograr esto, esta es mi meta y voy a llegar hasta aquí. O sea, quiero tener un negocio que haga esto, quiero vender este negocio. Realmente es en quién te tienes que convertir tú para poder llegar a ese punto de ser un emprendedor exitoso, de ser un empresario exitoso, de vender tu empresa en la bolsa. Porque la persona que a lo mejor en este momento soy hoy yo, no es la persona en la que se tiene que convertir para llegar a ser esa persona que quiero o esa meta que quiero llegar a tener. No sé si me Totalmente, claro. A veces dice, es que yo soy hoy así, sí, pero tú para llegar a ser lo que quieres tienes que convertirte en otra persona que te va a llevar un tiempo y preparación y sacrificio y muchas cosas para llevarte de A a B. Sí. Ahora, en tu caso, que tú ya estás en el B, tú ya estás en una posición, no sé si era la que querías estar. Comparándote contra la chica de Saltillo de hace algunos años, lo que hoy eres como persona, ¿era lo que tú soñabas cuando estabas en Saltillo o es algo completamente distinto y la vida te llevó a eso? No, yo creo que yo no soñaba en ser lo que soy hoy. Yo creo que la vida me fue llevando y con la educación de mis padres, junto con las experiencias de vida, me fui convirtiendo en la persona que soy hoy. Pero siempre, obviamente, intentar ser mejor, intentar ser la mejor en lo que hago. Soy sumamente competitiva. Entonces, eso es algo que yo creo que lo traigo en la sangre. O a lo mejor también fue inculcado por mis padres, pero realmente creo que soy una persona que soy el resultado de mi pasado, pero también soy la persona que vive su presente. Y lo que venga en el futuro, pues estoy listo para enfrentarla, o sea, por completo. Si tuvieras a una persona hoy exactamente igual a ti, en todo, ¿cómo sería tu relación con esa persona? Tendríamos conversaciones muy largas. ¿Sí? Sí, tendríamos conversaciones muy largas, nos cuestionaríamos muchas decisiones y también nos tomaríamos un café y una copa de vino tinto muy relajadamente, la verdad. Decir otra cosa, pero bueno. Sí, pero no, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo y creo que falta mucho todavía por hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de lo que estamos viendo que haces hoy? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué más quieres? ¿Qué más estás buscando, más bien? Buena pregunta. Sigue construir lo que todavía estamos construyendo dentro de la empresa. Sigue fortalecer las relaciones que tenemos yo personalmente con mi familia. Okay. Porque muchos años yo viví lejos de mi familia. Desde los 17 años me fui a Estados Unidos y no los veía más que una vez al año. Entonces sí tuve mis sacrificios, no tuve hijos, me alejé de mi familia por estar siempre trabajando. Entonces ya ahorita que estoy entrando a los 40, realmente me pongo a analizar y con las experiencias que tuve, el poder estar más cerca de mi familia. Entonces, ¿qué sigue para mí? Sigue construir lo que seguimos haciendo, pero también muy de la mano de mis padres, más cerca de mis padres y mis hermanos. Y más medido, no tan arriesgado. Entonces, ¿arriesgado en qué? Arriesgado en el sentido de emprender muchos negocios. O sea, llegó un momento en mi vida en que yo tenía 7 empresas y estaba administrando las 7 y estaba trabajando en ellas en diferentes partes del mundo y demás. Entonces, pero ahora quiero darle muchísimo más. Amo lo que hago, pero cada vez lo quiero hacer menos, ¿sabes? O sea, quiero dedicarle más tiempo a mi familia también. Perfecto. Norma, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La gente que, me imagino que van a ser muchos, ¿no? Desde inversionistas hasta chavos que quieren algún consejo. ¿Cómo pueden dar contigo? ¿Cómo te pueden contactar? Pues en mi LinkedIn, si quieres ahí lo podemos poner. Lo publicamos, ¿sí? ¿Redes sociales manejas? Sí, también te las paso para poderlas publicar, pero mi LinkedIn es como el más adecuado para que me busquen.
Perfecto. Oye, amiga, muchas gracias. Gracias Te por veo invitarme. pronto. Bien. Gracias. Gracias, amigos. Nos vemos pronto de nuevo. Adiós.